conocer más de ella y estar en tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se da el tiempo de estar en esta reunión. Te pido los bendigas y nos ayudes a alimentarnos a cada uno. También te pido por los hermanos que aún no pueden conectarse. Señor, si es por una causa mayor, te pido que tú los cuides. Y si no, Señor, pon en su corazón esa, ese querer aprender, ese querer saber más de tu palabra, porque aquí todos estamos con un mismo fin, que es alimentarnos de tu palabra y saber más de ella. Amén. Haz que lo que aprendamos, lo apliquemos también y que sea como todas las clases que han sido de bendición a nuestra vida. Gracias por la vida de nuestro pastor, que se da el tiempo de hacer estos estudios y porque tú lo has puesto en esta iglesia y lo has ayudado, Señor. Gracias por cada uno de estos estudios. Te pido que este estudio esté, sea de retroalimentación y que todos estemos en esa disposición, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Muy bien, pues vamos a poner atención. Voy a empezar a poner ya las citas bíblicas, pero para que la podamos escuchar. ¿Vale? Entonces, súbanle a su volumen y vamos a escuchar. Ahorita vamos a ver el versículo 1 y 2 solamente y ahorita pongo lo demás. El primer libro de Reyes, capítulo 3. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor, y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Muy bien, ahí tenemos el versículo 1 y 2. Salomón se casa con la hija de Faraón. Permítanme leer. Número 1. Alianza matrimonial con Egipto. Salomón se casa con la hija del Faraón como una estrategia política, buscando paz, estabilidad y reconocimiento internacional para su reino. Número 2. Consolidación del reino mediante acuerdos humanos. El matrimonio refleja una confianza parcial en alianzas humanas para fortalecer el reino. Práctica común entre reyes del antiguo cercano oriente. 3. Residencia temporal y transición del poder. La esposa egipcia vive en la ciudad de David mientras se concluyen obras clave, mostrando una etapa de transición tanto política como espiritual. 4. Consecuencias espirituales futuras del matrimonio. Este matrimonio abre la puerta a un patrón de uniones extranjeras que más adelante influirá negativamente en el corazón de Salomón y lo llevará a la idolatría. Número 5. El culto en lugares altos. Versículo 2. Aunque el pueblo amaba al Señor, la falta de un templo llevó a ofrecer sacrificios en lugares altos, señalando una devoción sincera, pero incompleta. Ok, ¿qué les llama la atención tanto de la lectura como de estos puntos? Pueden participar, recuerden prender sus cámaras, por favor. Sí, Adelante, hermano Marciano. sí, buenas noches a mis amados hermanos. Y vemos aquí como eh, el rey Salomón, en ese afán de consolidar alianzas políticas, contrae matrimonio con la princesa egipcia, ¿no? Y evidentemente contraviniendo a lo que desde antes el Señor había prescrito de no tener un yugo con
pueblos paganos que de alguna manera iban a influir en la adoración del único Dios, de Jehová Dios de los ejércitos. Empieza Salomón como estrategia política y efectivamente buscando paz, estabilidad y reconocimiento internacional para su reino, cosa que logra y que logra por un periodo de 40 años, cabe hacer la mención. Sin embargo, es una realidad que nos acontece y lo quiero ilustrar de esta manera. Si nosotros de alguna manera somos cristianos de la secreta, pues no vamos a tener problemas con nadie, no vamos a tener ninguna pues llamada de atención por parte de nadie, nos vamos a integrar a la corriente de este mundo, cosa a la cual nos llama precisamente, Pablo en Romanos 12:2, el que no nos adaptemos a este siglo, sino seamos transformados por nuestra mente a través de, desde luego, de la palabra, ¿verdad? Parafraseando el verso, para ver y conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Salomón empieza su reinado justamente con algo que el Señor permitió, pero es el Señor y como soberano, Él permite muchas cosas que lo hemos compartido en más de una ocasión, cosas que a Él no le agradan, pero que Él usa para sus propósitos al final, en este plan de salvación de la eternidad. No fue la excepción, y evidentemente que Salomón participó de ello, fue el inicio de lo que, como bien se detalla en el punto 4, ¿verdad? Consecuencias espirituales futuras del matrimonio, porque no solo fue la esposa egipcia, fueron 700 esposas y 300 concubinas de diversas nacionalidades, era de todos colores y sabores, que evidentemente, sumado a la adoración, sí, del pueblo de Israel, hasta en tanto no se edificaba todavía el templo en Jerusalén, pues adoraban al Dios Altísimo en Gabaón, que quiere decir ciudad de la colina, y Ujú. donde cabe hacer mención que ahí fue donde se generó el acto de los gabaonitas, que hicieron ahí el engaño a Josué de que venían de un lugar lejano, y al final quedaron como aliados de Israel y permanecieron ahí porque Josué prometió que no les haría daño. También ahí fue donde el propio Salomón recibió la sabiduría del Señor, ¿verdad? Y son eventos muy importantes en Gabaón, pero bueno, es lo que quisiera compartir de inicio. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Alguien más que les llama la atención de esta alianza, esta boda? Carla, adelante. Ay, ya. Bueno, pues a mí me llama la atención que el hecho de, bueno, esta historia la comparaba con otras, por decir, vemos que Sansón también tuvo tentación por Dalila, ¿no? Salomón al casarse bueno, con ella para hacer alianza. Y también otros personajes, bueno, ahorita no me llegan a la mente, que igual, ¿no? Desviaron su mirada de lo que Dios decía y las consecuencias fueron graves. Entonces, hay veces que, bueno, no te exime de ser cristiano de poder caer, ¿no? De poder caer, aunque sea, aunque tú lo veas así bueno, hablo bajo experiencia personal. Ay, no importa, sí se va a poder, pero no. O sea, la Biblia es muy específica y dice, no os unáis en yugo desigual. Y hay veces que llegan las consecuencias y pues lamentablemente ya cuando uno las ve, sí ya dice, híjole, pero, pero sí, no me asombra que cómo en todo eso Dios te sostiene. O sea, Dios tiene el control de todo y te sostiene, porque a Salomón, aunque tuvo, bueno, de diferentes nacionalidades y varias concubinas, el Señor estuvo con él, ¿no? Siempre. E igual cuando Sansón falló, le pidió perdón al Señor y estuvo con él. Entonces, me sorprende esa manera de Dios de tener, tiene todo bajo control, o sea,
Aún en los, como decía el hermano Marciano, aún cuando te equivoques, Él lo permite con un propósito, ¿no? Aunque tú no lo puedas ver en el momento, pero todo está bajo la mano de Dios. Gracias. Gracias, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de esta alianza matrimonial? Pastor, pero Adelante, hermana perdón, Marcia. no fue su primer matrimonio con la hija del faraón, porque aquí en el libro de Reyes, en el capítulo 21, dice que él se casó antes, bueno, tuvo un hijo, Roboam, fue el primer hijo de Salomón, y de 40 años, o sea, no fue su primer matrimonio, Ok, buena observación. Entonces ya lleva dos. sí, porque él fue la segunda ya la esposa Ajá, de la hija del ok. fariseo, perdón, ajá. Ok, muy bien, hermana Marce. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿La hermana Carmen había levantado su mano? Nada más prenda su micrófono, está apagado. Está apagado su micrófono, hermana, no se preocupe. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a avanzar. Dice ahí número 1, alianza matrimonial con Egipto. Hermano Juan Pablo, adelante. Gracias, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos, Dios Hola, les hola. bendiga. Bueno, pues aquí podemos ver que Salomón pues vuelve, o más bien empieza a cometer Empieza. los errores de todo ser humano. Empieza a perder el piso y empieza a tener pues, ciertas actitudes que lo separan de lo que el Señor está ordenando, ¿verdad? Sí, como dice el hermanito Marciano, tienes razón, ¿verdad? De que el Señor permite esas cosas para algo, ¿verdad? Para su propósito. Pero aquí podemos observar lo que es el sentido humano de Salomón, que también es una persona y que como persona pues también es susceptible de fallar. Entonces, aquí podemos ver eso, ¿verdad? Que empieza él a hacer cosas contrarias a lo que decía la ley. Yo nada más me imagino, ¿verdad? A todos los que lo rodeaban, consejeros, la corte y demás, ¿qué pensaría? ¿Qué es lo que le diría, verdad? Seguramente, pues, ha de haber tenido grandes problemas porque no estaba haciendo algo que fuera permitido, ¿verdad? Aparte de que ahí, pues, digamos que, de acuerdo a la ley mosaica, pues él ya no pudiera llegar a tener un heredero con la hija de Faraón que fuera rey. Entonces creo que ahí quedaría fuera, ¿verdad? Creo que es algo que vale la pena rescatar y ver que pues ahí empezó a hacerlo pues básicamente por fines comerciales, ya no por algo de agradar al Señor. Ok, gracias. Sí, por eso está subrayado ahí con amarillo. Nada más voy a leerlo amarillo. Se casa con la hija del faraón como una estrategia política. Sí, y vaya que eso le abrió el camino bastante, ¿verdad? Para poder iniciar. En el punto 2 era una práctica común entre reyes del antiguo Oriente. Sí, era muy normal que cuando querían establecer una alianza, pues se casaran con la hija del otro rey, en este caso el faraón. En el número 3, esto muestra una etapa de transición, tanto política como espiritual. ¿Sí? Mientras dice la palabra que se la lleva a vivir, ¿verdad? Al palacio real, mientras está en construcción todo lo demás, incluyendo el templo. En el 4, este matrimonio, y aquí lo resalté en otro color, este matrimonio abre la puerta a un patrón de uniones extranjeras. Aquí comenzó el problema, el gran problema de Salomón. ¿Cuál era su gran problema? Es pregunta. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, pastor. Sí, correcto. Ajá. Entonces, esto lo llevará en un futuro a la idolatría. ¿Por qué?
porque al hacer esas alianzas comerciales, pues se tenía que casar con las hijas de los reyes de los demás, y todas ellas pues traían diferentes creencias, venían de diferentes lugares. Entonces, esto me suena al yugo desigual. En el yugo desigual, ¿qué dice una jovencita si anda con uno cristiano? ¿Qué es lo más común que dice? A ver, Carla, ya te reíste. Sí, pues uno piensa que llevándolo a la iglesia lo va a cambiar, ¿no? Sí, sí, se lo llega a pensar y dice, no, pues si yo lo llevo a la iglesia, él va a cambiar. Ajá. Cosa que yo lo voy a convertir, cosa que no es cierto Sí, yo, porque yo el sí único, puedo. yo puedo, ¿no? El yo puedo, pero cosa que no es cierto porque pues aquí el único que cambia es Dios, aquí Amén. el único que obra es Dios. Amén. Entonces, gracias. Probablemente Salomón pensó así, de la misma forma como pensamos todos nosotros, ¿verdad? Vamos a orar por esa persona, Dios lo va a cambiar y al rato se hace cristiano. Pero ¿cuál es el gran problema? Que que no ni se se hace cristiano. convirtió y al contrario, te jaló a ti. Hermano Marciano iba a decir algo. Sí, es bien interesante asumir el conocimiento en sabiduría de lo que es el yugo desigual, porque esto es aplicable no solo en el orden de carácter matrimonial. El yugo desigual va en función de lo que implica esto que el proverbista dice, ¿no? Más bien en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí hay un yugo desigual, en el orden de que si no compartimos una misma creencia, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Señor, generalmente lo que se va a platicar va a ser muy limitado hasta en tanto nosotros seamos los que atraigamos a aquel con el que estamos hablando, o bien nos atraiga respecto a sus propias maneras de apreciar las cosas. Y lo hemos también comentado en más de una ocasión, ya por cuestión de gravedad, un cuerpo con mayor peso se dirige más rápidamente hacia el centro de la Tierra, va a bajar más rápido. Ajá. Y hacíamos un ejemplo de alguna ocasión que si nosotros fuéramos a un mercado popular aquí en la Ciudad de México, a la Merced o al de Sonora, y tuviéramos alguna diferencia con el marchante, el comerciante respecto al producto que estamos consumiendo, pero que él está infringiendo en la falta, y nosotros se lo hiciéramos notar, pues nos envolvería ahí en una grandilocuencia de palabras altisonantes que nos derrotaría con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque es más denso, más pesado y Ajá. se mueve en ese medio. Entonces, en vez de atraerlo, nos va a llevar hacia abajo y corremos el riesgo de hasta conducirnos de la manera que él nos está invitando a hacer. Y opera como ejemplo gráfico no solo en ese orden, en todos los órdenes, cuanto más en el orden de carácter matrimonial. Evidentemente, el corazón de Salomón estaba sumamente fragmentado, producto de su concupiscencia crónica, porque esa concupiscencia crónica de mujeriego lo llevó a donde lo llevó, al grado de que en el propio libro de Eclesiastés hablaba de que todo es vanidad, y hablaban también los estudiosos de que se especula que fue en el orden de su senectud, ya en el dolor, en la amargura, en las cosas que escribió. Pero lo que hemos de compartido en más de una ocasión también, es que en Eclesiastés 12:13 él mismo lo dice: el fin de todo este discurso es teme a Jehová y guarda sus mandamientos, es Así el es. todo del hombre. De Así esta manera, al es. final él concluye algo bueno dentro de los... imaginemos el hombre más sabio de toda la historia después de nuestro Señor Jesucristo, que esté concluyendo eso, y lo concluye porque efectivamente, a pesar de la omnisciencia o omnisabiduría que tenía a nivel humano, Ujú. evidentemente todo ese conocimiento vino a ser, sí, aplicable en muchos aspectos, vino a ganar, viene a ganar muchas almas para nuestro Señor, esa sabiduría de Proverbios, de Eclesiastés, viene a ganar muchas almas para el Señor, pero también en contraste, evidentemente, Él en su vida
personal y en el reino de Israel, vino a fracturar lo que era precisamente toda esa estirpe de reyes que en el norte vinieron a hacer siempre lo malo y en el sur algunos lo bueno y lo malo, un saldo que al final no alcanzó al pueblo de Israel como para dejar de ser cautivos de los babilonios o caldeos por 70 años, ¿no? Así es. Consecuencias, ¿verdad? Tras consecuencias. Ok, anoten esta cita, por favor. Jeremías 15, 19 y 20. Jeremías 15, 19 y 20. Nada más voy a parafrasear una parte. Dice, haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Sí? Otra vez. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero no te vuelvas a ellos. Y así sucede en el yugo desigual. Mejor tengan cuidado. ¿Vale? Mejor vámonos por la derecha. Ok. Vamos a avanzar a la segunda parte. Y pongan atención, voy a poner la segunda lectura. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las 2 solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego, ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado, mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió:
Claro que era tu hijo. Y el niño que está vivo es el mío. ¡No! El niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: Aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo. Y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien. Tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dijo: Partan al niño que está vivo en dos, y denle la mitad del niño a una, y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: ¡Oh, no, mi señor! Denle el niño a ella, pero por favor, no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo: Me parece bien. Así no será ni tuyo ni mío. Divídanlo entre las dos. Entonces el rey dijo: No maten al niño. Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados, porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Ok, ahí está la lectura. Número 1. El amor inicial de Salomón por el Señor. Salomón muestra un corazón dispuesto a caminar conforme a los estatutos de Dios, aunque todavía conserva prácticas heredadas ¿de quién? Del pueblo. Número 2. El sacrificio en Gabaón. Gabaón era el principal lugar de adoración. Allí Salomón ofrece abundantes sacrificios, evidenciando reverencia y búsqueda de la presencia divina. 3. Dios se revela a Salomón en sueños. Versículo 5. Dios se manifiesta al rey y le concede la oportunidad de pedir lo que desee, iniciando una relación directa de dirección divina. 4. La petición de sabiduría. Salomón reconoce su limitación y pide un corazón entendido para gobernar al pueblo con justicia, priorizando el bien común sobre intereses personales. 5. La respuesta y promesa de Dios. Dios se agrada de la petición de Salomón y le concede sabiduría, además de riquezas y honra, condicionando la prolongación de su reinado a la obediencia. 6. La aplicación práctica de la sabiduría. El juicio entre las dos mujeres demuestra que la sabiduría concedida por Dios se manifiesta en discernimiento justo, generando respeto en todo Israel. Ok, ¿qué les llama la atención? A ver, vamos a participar. Adelante, hermano Marciano. Sí, vemos conforme la palabra y se deriva la diapositiva en un orden muy adecuado. El amor inicial de Salomón por el Señor. Vemos cómo desde el capítulo propiamente 4, el verso 4 nos habla de 1000 holocaustos. ¿Qué nivel de adoración de Salomón? En el orden de que esa adoración, evidentemente, algunos estudiosos hablaban de que de una manera muy simple, pues es que tenía la capacidad para hacerlo y pues por eso hacía 1000 sacrificios, pero más allá de ello era precisamente la adoración del propio rey Salomón por complacer al Dios Altísimo. Y evidentemente que esa adoración se estaba dando hasta ese momento en el lugar adecuado, que como decimos, Gabaón es la ciudad en la colina, era en los lugares altos, que tenía muy presente, desde un punto de vista físico, se hablaba de que el adorar en lugares altos les hacía estar más cerca del cielo, o sea, eran interpretaciones que se hacían. Y entonces que llegaban más rápidamente las oraciones, los holocaustos al Señor, estaba en el lugar adecuado, en el lugar de adoración propiamente, ofreciendo esa cantidad de sacrificios que hablan de esa primera etapa. Yo lo ubico aquí como etapas, la etapa de adoración de Salomón.
¿Qué viene después de la adoración? Y esto es aplicable a nosotros, amados hermanos. Si nosotros adoramos en nuestra conducta diaria a nuestro Dios, el Señor se nos va a revelar, como es el caso en este caso de Salomón, se le reveló porque así le plació en sueños. Pero el Señor se reveló a Salomón de esa manera hermosa. Y después de que se le revela, ¿verdad? Hermano Y Marciano. le concede Vale. esa sabiduría. Primero, a ver, pídeme qué implica. De repente le Perdón, perdimos el audio. atraer. Sí, ahí ya me escuchó. Ya, Ahí ya me escuchó. ya. ¿Ya se ve? ¿Ya se oye? Ya lo escuchamos. Perdón. Y bueno, entonces estábamos en este proceso de la petición a través de la oración de Salomón. Veamos qué hermoso. Hay el amor inicial a través de la adoración. Después, el holocausto levantado por el Señor. Nosotros, si adoramos al Señor, pues podemos hacer sacrificios. El sacrificio de estar aquí, mis amados hermanos, en el estudio bíblico, ¿verdad? El sacrificio de orar, el sacrificio de leer, el sacrificio de cuántos holocaustos no podemos levantar al Señor en adoración. Este es uno de ellos, el estar aquí con la cámara abierta, hablando de nuestro Dios, y el Señor ve, y ¿qué creen? El Señor se revela, y se va a revelar a través de la lectura que hagamos de la palabra, a través del estudio bíblico que estamos compartiendo, se revela nuestro Dios, pero tenemos que ser humildes. Le dice Salomón, pues yo soy joven, yo soy inexperto, no puedo controlar, gobernar este pueblo tan grande, Señor, dame sabiduría. El Señor en esa humildad se complace y le da todavía más, le da más todavía. Y entonces a esa petición le añade todo lo que le añade, y después de ello el Señor le da la promesa de la prolongación de su reinado, pero en obediencia. Entonces, ¿y cómo viene el resultado? De esa adoración, de esa petición concedida y de esa revelación del Señor, en la sabiduría práctica que impactó a todo el pueblo de Israel respecto a estas dos mujeres, que evidentemente rebasó los confines de Israel, y en Reina Valera dice, y temió el pueblo. ¿Cómo no iba a temer? Pues si era sabiduría del Señor, del Dios Altísimo. Bueno, nada más eso quería compartir. Muy bien, gracias hermano. Hermana Susana, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, yo nada más quería aquí comentar de que Dios se le revela a Salomón y le manifiesta que pues le pida, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Y él pues pide sabiduría, pide saber cómo gobernar al pueblo, pero a Dios le agrada, podemos ver que a él le agrada que pidamos por otro, o sea, que estemos orando por otros todo el tiempo, porque sí es como que es un gusto que, o se regocija en gusto al saber que estamos orando por otros más que por nosotros mismos, por nuestra salud, por nuestra economía, por crecer, por ser mejores personas. Yo creo que a él le gusta más cuando nosotros nos preocupamos y estamos al pendiente de nuestros demás hermanos. Entonces, yo creo que aquí, pues, a Salomón, pues, podemos ver que le dio gusto, que estaba preocupado más por su pueblo que por él mismo, ¿no? Y hasta en Santiago igual dice, ¿no? Orar unos por otros. Y ha sido un mandamiento que ha hecho durante mucho tiempo, en el cual se enfoca en que debemos de estar más al pendiente de los demás que de nosotros mismos. Lo demás se dará por añadidura. Entonces yo creo que es una gran lección la que nos da aquí también en cuanto a lo que el Señor quiere de nosotros. Muy bien, excelente apreciación, ¿eh? Muy bien. Hermana Carla, adelante.
Yo también quiero hablar, pastor. Ahorita después de Carla. Gracias. Bueno, pues aquí yo también resalto la importancia, ¿no? De instruir al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de Dios. Salomón pues fue instruido por su padre David hacia el camino del Señor y aunque él fue grande y rey, bueno, Dios le dio el trono a pesar de que le tocaba al hijo mayor, ¿no? Ajá. Se lo dio a él y él pidió sabiduría. Entonces, pudo haber pedido muchas cosas, pero él pidió sabiduría, porque sabía que si Dios le daba eso, todo lo demás iba a venir por añadidura, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, aquí resalto la importancia de instruir a los niños hacia la palabra de Dios, porque de verdad que los niños son tan importantes, como dicen, son el futuro de, del país, ¿no? Entonces, Salomón fue instruido y pidió sabiduría y Dios se la dio y le dio más cosas. Entonces, a veces como seres humanos, pues sí, ¿no? Buscamos otras cosas, o sea, bueno, lo hablo en modo personal. Ponemos, no nada más es idolatría, poner a un Dios, ¿no? Ponemos otras cosas, el trabajo, eh, el dinero y todo, pero siempre Dios debe de estar en primer lugar, ¿no? En nuestra vida, porque al final nada de eso nos vamos a llevar. Así es. Vamos a estar todos allá arriba y dando cuentas. Entonces, yo resalto esta importancia porque sí, sí, como dice su palabra, no te afanes, ¿no? Por lo que has de comer o beber. Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Muy bien, gracias Carla. Muy bien, muy bien. Hermana Carmen. Pastor, también a mí me llama mucho la atención, más bien me hace reflexionar en el ejemplo de David, porque ha de haber sido de verdad un testimonio hermoso para que el hijo lo reconozca, porque muchas veces nos esforzamos por enseñarles la palabra, pero nuestro testimonio no habla de la manera en que queremos enseñarles y que eso los hace retroceder en determinado momento y después es difícil que se vuelvan a encaminar. Pero yo veo aquí el testimonio que David le daba a Salomón, pues ha de haber sido muy grande su testimonio ante los ojos del hijo, ¿no? Para que él, pues, anduviera también en el camino del Señor. Y también lo que me llama la atención es que él reconoce su limitación. No porque ya esté en el trono se engrandece. Ante Dios reconoce la limitación que tiene y le pide un corazón entendido para poder gobernar al pueblo. Y yo creo que eso es, llevándolo a estos tiempos, lo que muchas veces nos falla, ¿no? En cuanto tenemos algún cargo, por decir algo, dentro de la iglesia, pues queremos tener la razón en todo y no debemos reconocer también nuestras limitaciones Muy bien. y pedirle a Dios ese corazón entendido, no para gobernar, sino para poder guiar aquí no al pueblo, sino a la iglesia en justicia, ¿no? Pero sí debemos reconocer nuestras propias limitaciones, porque, pues lo digo yo, que a mi edad reconozco que tengo limitaciones aún ahorita. Entonces, cuando ya no las debería tener, hablo de limitación espiritual, no debería de tenerlas. Y debo reconocer que sí las tengo, pastor, que sí las tengo. Y que tengo que seguirle pidiendo a Dios pues sabiduría para poder no hacer juicios. Así es. Porque es difícil, pero sí para poder guiar y ayudar. En este caso no es un pueblo, es una iglesia que es un lugar pequeño, mucho más pequeño. Entonces, pues sí deberíamos de pedirle a Dios esa sabiduría para podernos guiar los unos a los otros, ¿no? Y
Y ya hace un momento decía Susi que hay que orar los unos por los otros antes de pedir por nosotros. Aquí yo digo, yo digo, debo de pedirle primero sabiduría a mi Señor para poder ayudar a otros. Si yo no la pido, difícilmente puedo ayudar a otros. Y luego somos soberbios, pastor, no hacemos caso a lo que otros hermanos nos dicen porque nos queremos sentir superiores cuando no lo son. Superior solo el Señor. Me gustó y me llama mucho la atención lo que dijo, hermana. Que siempre debemos, más bien siempre tenemos limitaciones, pero algo me brincó ahí de cuando dijo es que no deberíamos tener limitaciones. No, preocupémonos cuando ya no tengamos limitaciones, porque entonces dejaríamos de depender del Señor completamente. ¿Sí? Gloria a Dios por este estudio, de verdad, por lo que estamos viendo en cada uno de estos puntos. Ok, hermano Juan Pablo, después Carla y después hermano Marciano. Y gracias. Bueno, pues aquí en esta porción nos encontramos a un Salomón que está preocupado porque pues se ve joven, se ve con las limitaciones propias de la edad y de todo ser humano, y empezamos a ver a un Salomón que va a ofrecer sacrificio y que en ese momento el Señor le habla, tiene esa dicha de que el Señor le hable, pero le dice Salomón que pues él tiene miedo porque va a gobernar al pueblo elegido, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera va a juzgar y a discernir para otro pueblo, sino para el pueblo elegido del Señor. Estamos hablando una responsabilidad. Si ya es el juzgar y el discernir, el ser rey, una responsabilidad grande, imagínense con el pueblo predilecto del Señor, el pueblo escogido. Caramba, yo creo que ahí es de tener miedo, tener temor de plano, y yo creo que es algo que nos pone a pensar cómo David llevó una preparación bastante amplia por mucho tiempo, ¿verdad? Estuvo toda la vida preparándose, y ahora Salomón pues también, él llega como rey, pero él no tuvo toda esa preparación tan fuerte, ¿verdad? Como su padre. ¿Y de dónde proviene esa sabiduría? Del Señor. Le entrega esa sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque sabe que pues va a entablar juicio con el pueblo, contra el pueblo, su pueblo elegido, ¿verdad? Con todas las personas que están ahí, sean buenas o malas, ¿no? Porque más adelante en el juicio que va a entablar con las dos rameras, ahí en ese momento estamos viendo que no es un juicio nada más porque, no, ellas están en pecado. Ahí yo ya me desentiendo, ¿no? Que diga Dios, me desentiendo, me lavo las manos. No, Él está ahí demostrando también el amor a toda la población, a todos. No está distinguiendo quién es más pecador o menos pecador, porque, o sea, el Señor es amor y o sea, también es justo, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que es algo que vemos a Salomón preocupado por ello. Y yo creo que cualquiera de nosotros lo estaríamos, ¿verdad? En el momento de empezar a servir al Señor, pues nos sentimos así con ese temor, pero poco a poco, si el Señor nos va guiando y nosotros ponemos todo nuestro trabajo en fuerzas del Señor, esto es mucho más sencillo. Así es. En pocas palabras, de todo lo que dijo se muestra imparcial, pero con sabiduría de Dios. Gracias, hermano. Hermana Carla y después hermano Marciano. Bueno, pues, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de el testimonio que uno da. Bueno, como lo decía nuestra hermana Carmen, es importante el testimonio de los papás. Sí es importante. Volviendo a lo de los niños, es importante el testimonio que ellos le den a sus hijos. Pero recordemos que también esto es una decisión propia. Porque ¿cuántas veces hemos visto, me vuelvo primeramente yo como ejemplo, que siempre los papás nos llevaron a la iglesia? Y así crecimos y crecimos y crecimos. Después los papás ya no fueron, ¿no? Y uno se desvía
porque tiene esa decisión de desviarse, se desvía, pero el Señor es tan bueno y tan bondadoso que te vuelve a llamar, pero es tu decisión. Amén. Es tu decisión si tú le haces caso o sigues en el mundo, porque cuántas veces también hemos visto que hay hermanos que llevan a sus hijos a la iglesia desde chicos y lo llevan y ya cuando crecen no van. Y los hermanos se mueren y no van. Y oran y no van, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es una decisión propia. Y Salomón tomó esa decisión, ¿no? Él sabía que el Dios Todopoderoso era el único, el Salvador y que él lo podía ayudar. Entonces, en ese caso sí siento que la decisión la tenemos cada una. Aún así, los padres hayan dado un buen testimonio, un mal testimonio, eso sí, es como un pequeño detonante, pero al final la decisión es tuya, de seguir a Dios o no. Así es. Muy Gracias. bien. Excelente observación. Gracias. Hermano Marciano, adelante. Sí, el ejemplo arrastra, la palabra educa. Finalmente, nosotros podemos decir muchas cosas, pero nuestro ejemplo en el diario vivir es el que nos vuelve verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Podemos de alguna manera, como lo hemos comentado en más de una ocasión, tener una conducta cristiana en el lugar adecuado, nos sabremos sentar en el templo, sabremos orar, sabremos cómo dirigirnos entre hermanos, sabremos cómo llevar una formalidad como tal, pero aquí la verdadera adoración va en rendición plena al Señor. Proceso en el que todos y cada uno nos encontramos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sí, en ese apartarse por libre albedrío, como bien describe mi hermanita Carla, de seguir los caminos de nuestro Dios o no seguirlos, también va a ser determinante en cuanto a la siega, es decir, a la cosecha de todos y cada uno de nuestros actos. De ahí la importancia de estos estudios que lleguen a la profundidad de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, amén, para que nosotros andemos en el espíritu como seres espirituales. Somos llamados a entender que nosotros, dentro de la gran división de la humanidad, que estriba, y lo hablo así abiertamente, mis amados hermanos, la gran división de la humanidad y descrita en la misma palabra de Dios, es oscuridad o luz, es creer o no creer en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos, pero tenemos que consolidar en los actos que trascienden más que muchas palabras lo que realmente adoramos. Si nosotros adoramos las concupiscencias, se va a notar. Si adoramos, como bien mencionaba mi hermanita Carmen, la vanagloria, se va a notar. Si adoramos el servicio, se va a notar. Si adoramos ser vistos, se va a notar. De ahí la importancia, efectivamente, de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. amén. Pero nosotros, como seres humanos, con nuestra naturaleza propensa a la caída, tendemos a buscar de las añadiduras, y siempre es una lucha constante el que nosotros estemos predominando en dejar que el Espíritu de Dios con el que hemos sido sellados prevalezca, predomine y reine en nuestra vida, para el efecto de que todo esto que aprendemos, porque la palabra está puesta para que nosotros aprendamos a hacer lo bueno que se hizo y no a hacer lo malo. ¿Con qué intención? De trascender con testimonio delante de nuestro Dios, porque Así más es. allá de trascender a nivel horizontal con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con nuestros seres queridos, es trascender con nuestro Dios, para que Él, al ver nuestra adoración, nos revele de sus deseos y propósitos para nuestra vida, y sean promesas que en obediencia podamos tener al alcance. Nada. Ok, gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Pues permítanme concluir estos puntos. Quería decir algo. Este es uno de los capítulos más deseados por los cristianos.
El hecho de que Dios se haya manifestado a Salomón ya es algo muy grande. Se le manifiesta en sueños, pero lo que le dice aún es más grande todavía. ¿Qué le dice? Como no me has pedido riquezas, dice, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder. Y wow, eso brinca a los oídos de toda persona, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, en desear esto. Dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. ¿Sí? El que tenga, el que esté al frente, el que tenga autoridad sobre personas, se le va a pedir tarde o temprano. Ajá, entonces tengamos cuidado. ¿Sí? Esto se lo concedió Dios a un solo hombre, no a muchos hombres. ¿En qué otra parte Dios dijo esto? En ninguna, ¿verdad? Solamente se lo dio a Salomón. ¿Y por qué le da esto? Por amor a su siervo David. De hecho, aunque Salomón se equivocó, le dijo que iba a perdurar su reino toda su vida por amor a David, no por amor a Salomón. Salomón se equivocó, como no tienen idea, lo vamos a estar estudiando. Pero Dios conservó su reino por la promesa que le hizo a su amigo David. David, un hombre considerado conforme al corazón de Dios, un amigo de Dios. ¿Vale? Entonces, no deseemos cosas que no nos corresponden. ¿Por qué? Porque nos han vendido la idea de, por ejemplo, Aladín, el que cumple deseos. Y esta historia pudiera parecer esto, pero no es así. Dios al que quiere le da y al que no, no le da. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sale? Entonces, pues hermosa la palabra de Dios. Ok, ¿qué les ha parecido? Ya no voy a permitir ahorita participaciones, pero bueno, una rápidamente. Hermana Araceli, es la última, por favor. Es que ya estamos en tiempo y Sí, quiero pastor. llegar a las preguntas. Buenas noches, hermanos. Hola. Yo quisiera comentar dos cosas. Primero, sí, a Salomón le fue dado esta oferta, vamos a decir, de parte del Señor, como bien dice usted, porque fue una promesa a David y eh, Salomón, el deseo de seguir de la mano de él, y por esa la razón de presentar estos holocaustos en agradecimiento, en petición, y el Señor nos dice, ¿verdad? Que cuando deseamos algo, lo pidamos. Y Él mostró precisamente buscar su santidad de tal forma que regresó al arca para honrarle y también presentar allí ofrenda. La otra es que precisamente el Señor concede, pero en el punto 5 está allí diciendo, condiciona la prolongación de todo esto a quienes se conduzcan en obediencia. Amén. De toda forma que, pues, ahí es donde a lo que se está comentando en el último punto, o por usted en el último punto, sí, podemos decir, tenemos que tener cuidado, pero aquí en este punto nos está advirtiendo precisamente el versículo correspondiente en este capítulo, que siempre y cuando haya prolongación, de la obediencia hacia Dios por parte de Salomón. Correcto, hermana, muchas gracias. Sí, gracias por su apreciación. Entonces está condicionado, ¿verdad? Siempre y cuando seamos obedientes. Muy bien. Ok, vamos a las preguntas rápidamente. Hermana Carla, número 1, hermano Marciano, número 2 y hermana Carmen, número 3, por favor. Número 1. Está bien, está fuerte, ¿eh? Número 1, estoy formando alianzas y tomando decisiones que, aunque parecen útiles hoy, puedan traer consecuencias espirituales mañana.
Voy a sacar al balcón. Sí, hay decisiones que a veces uno toma y las toma sin consultarle a Dios, primeramente, y las consecuencias son graves. Y luego una vez dice, ¿pero por qué? Entonces, he aprendido que siempre debo de ir de la mano de Dios. Y como lo mencionaba una vez, ya luego cuando oro ya digo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque tú solo sabes lo que es bueno para mí. Así es. Gracias. O luego también se dice, Señor, ayúdame a arreglar todo lo que hice por no obedecer. Ok, gracias, Carla. Número 2, hermano Marciano, por favor. Sí, ¿qué estoy pidiendo a Dios cuando tengo la oportunidad de hacerlo libremente? ¿Beneficios personales o sabiduría para servir mejor a otros? Cabe hacer la observación en la respuesta de que cuando tengo la oportunidad de pedirle a Dios libremente, diario le pido al Señor, desde luego anteponiendo que Él es el creador de todas y cada una de las cosas y de Él viene toda la sabiduría. Y evidentemente le pido sabiduría para servir mejor a otros en el orden de entender, como lo dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, y la tierra de rectitud es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Nada más. Muy bien, gracias, hermano. Hermana Carmen, está apagado su micrófono. Ahí está. Adelante. Reconozco mis límites y dependencia de Dios al tomar decisiones importantes, como lo hizo Salomón. Reconozco mis límites, claro que sí los reconozco. Y también reconozco que a veces pido a Dios me guíe, pastor, pero muchas veces hago cosas en la carne que tengo que reconocer que me equivoqué. Me equivoqué al pensar que Dios me las puso así. Digo, no es cierto, no me las puso Dios. Yo en mi carne actué de esa manera. Y debo reconocer que tengo limitaciones, sí las tengo. Así es. Importante, ¿verdad? Reconocer mis límites. Y siempre lo que hablábamos hace ratito, depender completamente de Dios. Y no dejar de depender nunca de Dios. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Muchas veces, si no es que diario nos vamos a equivocar. Pero en esa dependencia de Dios, Él nos va a ayudar. Él va a hacer su obra. Muy bien. Pues muchas gracias por contestar las preguntas. Por favor, tomen captura de pantalla. Me dicen cuando ya. Ok. Le voy a pedir a mi hermana Susana, por favor, si nos despides en oración. Gracias. Gracias. Señor Dios Padre amoroso, te damos gracias por este hermoso estudio bíblico que nos has permitido tomar, Señor. Gracias porque cada una de las palabras nos ayuda a reflexionar en la manera en que estamos viviendo, Señor. Te pedimos perdón si te ofendimos en algún momento, y también te damos gracias porque tú nos sigues dando, llenando de sabiduría el alma, que es lo más importante, porque queremos llegar a ti, Señor. Queremos agradarte en todo momento. Y te pedimos en esta noche que nos des un sueño reparador, que nos permitas descansar y que podamos seguir glorificando tu nombre en todo momento. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Última pregunta. ¿Se escuchó bien la lectura de la palabra? ¿Qué les pareció? Muy bien. A mí se me gustó. Entonces lo vamos a continuar así. Que Dios les Muy bendiga, bien, que descansen. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones para todos. Bye. Bye. Bendiciones a todos. Saludos a la familia, pastor. Gracias, Dios los bendiga.
Bye, Ay, bye. Gracias, pastor. Gracias. Bye, nos vemos, hermano. Bye, que Dios les bendiga. Diles bye. 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 Bye, princesita.